La semana pasada, o en la sesión pasada, estábamos haciendo un recorrido por todas las constituciones que México ha tenido a lo largo de su historia y cuáles de ellas han prevalecido o cómo se han instaurado, cómo se han ejercido. Ashley, buenos días. Y me faltó un poquito darle algunos datos respecto a la Constitución de 1917, la Constitución que hoy en día está vigente. A ver qué nos dice Dana. Tiene problemas con el internet. De acuerdo, Dana, no hay problema. Fíjense que les comentaba que cuando Porfirio Díaz instaura su gobierno, que fueron más de 30 años, 31 años para ser exactos, pues hubo mucha injusticia, aparte de todo lo que les dije, que sí trajo mucho desarrollo económico al país. Pero les comenté que el 95, 90, hay quienes dicen que el 97% de la población era analfabeto, no sabía leer ni escribir, y solamente un 3 o hasta un 5% era gente que estaba letrada o conocía algo de educación. Me refiero a educación formal. Y aunque naturalmente hubo mucho desarrollo económico, mucha industrialización, México fue visto en el mundo, pues había mucha pobreza. Los ricos se hicieron más ricos a costa de la gente humilde, de la gente pobre. Les comentaba yo que los niños y las niñas de 5, 6, 7, 8 años trabajaban en las minas, trabajaban en las textilerías por un sueldo que era mísero. El salario máximo más alto de una persona era de 25 centavos una mujer, 50 centavos un hombre, lo que era la jornada de trabajo. Y no era la jornada de trabajo de 8 horas, la jornada de trabajo era más o menos de 16 horas. Estamos hablando desde las 5 o 6 de la mañana hasta las 6, 7, 8 de la noche aproximadamente, ¿no? Casi todo el día y la noche. Y resulta que pues la gente hizo huelga, se conoce ahí como la huelga de Cananea y la huelga de Río Blanco en Veracruz, y se rebelaron contra Porfirio Díaz. Entonces él mandó soldados y pues los mandó a calmar, pero hubo mucha muerte, mataron muchas personas. Debido a eso, la gente empezó a sentir ya mayor necesidad de un cambio, y ahí es donde surgen los ideales de Francisco de Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa, entre otros personajes que le dan sentido al movimiento de la revolución. Triunfa el movimiento maderista, gana Madero, pero antes tuvo que haber pasado otras situaciones. Esto es de historia de México, ¿no? Pero triunfa Madero, llega a la presidencia. El problema es que cuando Madero llega a la presidencia, hizo un pacto, previamente había hecho un pacto con Porfirio Díaz. Porfirio Díaz había cedido ya la renuncia a la presidencia y había dicho ya no quiero más guerra, pero le dijo, mira, me voy a ir, voy a salir de la presidencia y del país, pero pon a mi gente, la gente que estaba conmigo en mi congreso, en toda mi planta administrativa, la vas a tomar y que te quedas con ella. Y si se dan cuenta y si analizan por un momento, la gente que estaba con Porfirio Díaz era gente que había tardado 30 años en el poder. Si entraron de 30 años jóvenes al trabajar con Porfirio Díaz, es obvio que tenían 60 años de edad. O sea, ya pura gente de 60 para arriba eran los que estaban iniciando con Madero en el Congreso. Entonces, pues la gente ya tenía mucho colmillo de cómo manipular a Madero. Y manipularon a Madero, tanto así que Madero no tarda mucho en el poder y rápidamente es traicionado por su mismo supuestamente amigo, Victoriano Huerta, a quien él nombra como su guarura especial, pero este lo traiciona. Bueno, resulta que, para ya no hacerles más extenso este cuento, entra Victoriano al poder, a la fuerza, un golpe de Estado, y sigue haciendo muchas injusticias, y es ahí donde ya se levanta Venustiano Carranza en todo lo que es el estado de Coahuila, y genera el otro movimiento y lanza el Plan de Guadalupe, el cual consistía en derrocar a este señor, a Huerta, Victoriano Huerta. Ese era el Plan de Guadalupe. Entonces ya Francisco, perdón,
Venustiano Carranza por un lado, y se une por la parte de aquí, la parte del occidente, en Sonora y Sinaloa, en Nayarit, el movimiento de Victoriano Huerta, perdón, de Álvaro Obregón, y empiezan a combatir todos estos. Por allá en el sur, Zapata, por el norte, Villa, por el oriente tenemos a Venustiano Carranza, y por el occidente tenemos a Álvaro Obregón. Y pasaron muchas luchas, muchas batallas. Luego hay como se le puede decir, una sacan por supuesto a Victoriano Huerta del poder, y luego se pelean entre los constituyentes que eran de Venustiano Carranza y, y Álvaro Obregón. Eran amigos o eran del mismo bando, y por el otro lado estaban Villa y Zapata, que eran como los enemigos o los contrarios de los constituyentes. En fin, peleándose ya como el poder, ¿no? Pero realmente que Villa y Zapata no les interesaba llegar a la presidencia, sino más bien cómo se iba a establecer el poder, quién iba a ser la persona idónea para estar. Pero entonces, cuando se hace el constituyente por primera vez en Aguascalientes, invitan a Villa, por supuesto, y a Zapata, pero no asisten por miedo a que los fueran a traicionar, los fueran a matar. Ahí se empieza a gestar un ideal muy interesante de Venustiano Carranza. Es que Venustiano Carranza se dio cuenta de que no era la persona la quien iba a hacer el cambio, porque Madero decía, yo voy a hacer el cambio, los ideales de Emiliano Zapata del Sur los vamos a cumplir, todo el reparto de la tierra agraria se va a distribuir equitativamente, se va a hacer, nada más yo llegue al poder y se va a cumplir todo esto, y las peticiones por aquí del norte se va a cumplir todo esto. En fin, estaba hablando maravillas, y al llegar al poder, Madero no hizo absolutamente algo de lo que había prometido en el plan de San Luis y en toda su campaña. Había tirado por la borda. Entonces, por eso Emiliano Zapata se rebeló contra Madero y dijo, vamos a hacer guerra contra Madero, y se levanta otro movimiento también contra Madero, muchos movimientos, precisamente porque ya no lo quería. Entonces, Venustiano Carranza se dio cuenta que no era la persona la quien genera el cambio, sino más bien era crear una nueva constitución la que iba a generar el cambio. Y es ahí donde se generan los principios o los ideales de la Constitución de 1917. Se recogen de todos los movimientos, los ideales que exigían los movimientos, y a través de todo el sentir de la gente que había participado en la Revolución Mexicana. Entonces, ahí es donde surgen muchos principios que no estaban contemplados en la Constitución de 1857, ni en la de las 7 leyes, ni en la de 1824. ¿Cuáles principios? La educación, que se hace obligatoria, se hace laica, se hace gratuita, con todas sus extensiones y sus federaciones, es decir, que ya no iba a ser centralizada, iba a ser descentralizada. Se habla se crea el artículo 127 también acerca de la repartición agraria. También se habla de la reforma laboral, de las jornadas de trabajo de 8 horas con un salario digno, o para que pudieran sustentar a las familias, porque en el periodo de Porfirio Díaz se creó una instancia que se llamaban las tiendas de raya. No sé si cuando les dieron la materia de historia les comentaron esto de las tiendas de raya. Por eso hoy en día aquí en Tijuana dicen, oye, ya rayaste o fuiste a rayar. ¿Cuánto fue la raya? La raya era una tienda que Porfirio Díaz creó de abarrotes o de abasto. Él le quitaba, por supuesto, con los tributos o los impuestos a toda la gente sus productos, y todos esos productos se almacenaban en unas bodegas grandísimas, y él tenía esas tiendas, tenía varias tiendas en diferentes estados de la República que se llamaban tiendas de raya, y solamente ahí se podía comprar los productos. Y la gente que iba a comprar su producto, maíz, frijol, arroz, aceite, todo lo que iba a comprar allí, tenía que comprarlo mediante un vale o un cheque, por decirlo así, como una especie de un cheque, que las empresas de Porfirio Díaz
les daban a sus trabajadores. Es decir, a los trabajadores no les pagaban los 25 centavos o los 50 centavos al papá y a la mamá, y a los niños los 5 centavos en físico, sino que les daban un valecito, y eso era lo que iba a valer. Y solamente era canjeable en las tiendas de raya por las comidas. Pero eso que compraban ellos ahí era de lo más horrible. Si no era el maíz bueno, era el maíz podrido, el olote, todo lo más feo era lo que vendían ahí, y prohibido que alguien más pusiera un negocio o una tienda. Entonces solamente las tiendas de raya que eran de Porfirio Díaz. Y entonces esos mismos vales les servían para comprar la comida mala, y no alcanzaba para comprar la comida suficiente, así que se endeudaban y pedían otro cheque para la otra semana o la otra mes que le pagaban, y iban a dejar el cheque y se iban endeudando, y se endeudaron las papás y las mamás, se endeudaron los hijos, y cuando iban a nacer los hijos de los hijos de los hijos de la cuarta, quinta generación, ya iban a estar endeudados por haber comprado en las tiendas de raya. Eso fue un negociazo de Porfirio Díaz. Bueno, entonces todo eso cambia cuando llegan los ideales de la Constitución de 1917, por la jornada de trabajo de 8 horas, el salario digno, entre otros muchos artículos, y las garantías individuales que se manifiestan. Entonces, para hacer una conclusión general, la Constitución de 1917 es una de las mejores constituciones a nivel mundial respecto a que considera todas las garantías individuales y las garantías de la sociedad y todos los derechos y deberes de la humanidad. Es una constitución muy reconocida en diferentes países, solo que su aplicación ha dejado mucho que dar, pero eso se debe a la voluntad o al carácter o al espíritu de las personas. Bueno, dice aquí, hola Antonio, buenos días, y Ricardo García, buenos días. Ahora les voy a hablar de lo que es la ley. Vamos a hablar sobre el significado y las características de la ley. Bueno, ¿qué es la ley? Para entender la ley, primero tenemos el étimo. El étimo es la etimología o el origen, la raíz de la palabra, que es lex o legis, que viene esa palabra proviene del latín, lex o legis, que significa ley. ¿Qué es la ley? ¿Cuáles son sus acepciones o sus significados o sus definiciones? Se puede ver desde 4 ámbitos, desde 4 aspectos. En el ámbito formal, se entiende por ley toda norma jurídica elaborada o creada por el órgano legislativo. ¿Quién es el órgano legislativo? El órgano legislativo es la Cámara de Senado, los senadores y los diputados y senadores. Ellos son los que se encargan de legislar. Por eso se llama poder legislativo, porque legislan, hacen las leyes. Meten iniciativas para generar una nueva ley, o meten iniciativas para derogar, es decir, abrogar o suprimir una ley parcial o totalmente, o también para hacer alguna adecuación, alguna reforma a alguna de las leyes. Eso es su función de los senadores y diputados, entre muchas otras más, pero la principal es esa, ¿no? Generar las leyes, y esas leyes que vayan acordes con las necesidades de sus distritos o estados a los que representan. Es ahí donde nosotros vemos el poder en la democracia, supuestamente en teoría, ¿verdad? La democracia en donde el ejecutivo, el presidente de la República, no tiene todo el poder, sino que lo tiene el pueblo. ¿Cómo? Cuando nosotros emitimos nuestro voto, designamos o elegimos a nuestros diputados y senadores, es porque ellos conocen nuestra necesidad en nuestra localidad, en nuestro distrito, y nosotros les enviamos nuestras peticiones. Queremos alumbrado, queremos pavimentación, queremos una escuela, queremos un parque, y ellos recogen todas esas peticiones y son las que los llevan al Senado, y donde las someten a votación para que se promueva esa iniciativa. Entonces, esa es la función de ellos, y su función precisamente es crear las leyes, y ellos son los que crean las constituciones, la Constitución prácticamente. Pero hay ciertos artículos en la Constitución que indican cuándo sí se debe modificar una constitución y cuándo no se debe modificar, y bajo qué circunstancias se debe cumplir con ciertos requisitos constitucionales para elaborar una nueva ley. Es decir, incluso para reformar el Código Penal, el Código Civil o cualquier otro código, por ejemplo, la Ley Federal de Trabajo, la Ley General de Educación, la Ley General de Salud. Cualquier ley, para ser modificada,
tiene que cumplir con ciertos requisitos que se establecen en la máxima ley, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, esa es en su acepción más formal, y en su acepción material, en su forma física, podemos entender a la ley como una norma general, abstracta y obligatoria. ¿Qué se entiende por general? Por una ley general. La ley general se refiere a que no hace excepción de personas. No se limita a decir que la ley solo va a aplicar y regir o va a hacerse eficaz ante un grupo determinado de personas. No, sino significa de que la ley va a ser aplicable a todo sujeto que viva dentro de un territorio en el cual fue creado la ley para ejercer la ley. No importa si la persona tiene alguna discapacidad física, mental, no importa si la persona es de color blanca, negra o morena, no importa su credo religioso, su credo político, su lengua, si habla o dialecto, si habla algún otro idioma en particular. No importa ninguna de esas condiciones, si tiene educación formal o si no tiene educación formal, si no tiene la escolaridad, no importa. La ley es general, aplica para todos los ciudadanos. En este caso, si hablamos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplica para todos los que viven en el país de México, incluso aquellos que son naturalizados, incluso aquellos que son turistas y están dentro del territorio. Se hacen de alguna manera, los turistas se hacen de alguna manera partícipes de los derechos y de las responsabilidades que emanan de la Constitución. Tienen sus derechos como viajeros, como turistas, como extranjeros, pero también tienen que cumplir con ciertas obligaciones que establece la Constitución. Por eso hay la necesidad de conocer la Constitución o conocer las leyes más generales que les permitan o nos permitan a nosotros movernos en un territorio determinado. Es general, es abstracta porque enuncia ciertos principios o ciertos artículos que a veces nosotros como ciudadanos normales no le entendemos y nos quedamos, bueno, pero no entiendo esto. Por ejemplo, dice, esto es un ejemplo, um, se, se, prohíbe o una ley de un código penal, por ejemplo, un sujeto asesinó a tal persona por homicidio o asesinó a alguien por homicidio de arma blanca, se merece tantos años de sanción o una pena, se especifica la pena o la sanción. Es abstracta, o sea, no queda muy clarificada. Si fuera más específica, si no fuera abstracta, diría toda aquella persona que mate con un cuchillo de tamaño tal, de color tal, de medidas tal, de marca tal, y que lo haya enterrado en la parte del corazón o que haya sacado este pulmón, no sé, tendría que detallar todo eso, pero no se va a limitar a hacer eso. Entonces, queda en un plano más genérico y desde ese punto de vista se convierte en algo abstracto. Pero también es obligatoria. Y aquí la obligatoriedad implica que se tiene que cumplir, es decir, aún en contra de nuestra voluntad, aún en contra de nuestro deseo, tenemos que cumplir con lo que dice la ley. En su forma más amplia, la ley también se traduce como derecho, como las normas de derecho, o también se traduce como normas jurídicas. Es decir, si uno no quiere decir la ley, puede decir las normas jurídicas o las normas jurídicas o las normas de derecho. Estamos refiriéndonos a la ley. Y en su sentido más restringido, ya no amplio, sino restringido, más específico, la ley se puede enunciar como toda aquella norma impuesta, dictada, promulgada y sancionada por el Estado. Volvemos aquí a la obligatoriedad, a la abstracción y a la generalidad que el Estado impone esa norma. Es decir, el Estado es el órgano competente. Por Estado me estoy refiriendo a poder, me estoy refiriendo a aquella instancia, a aquellos seres humanos, aquel cuerpo que delimita, que dicta la norma, que la crea y que hace valer la norma. Por ejemplo, los senadores y los diputados legislan, crean las normas, las leyes,
pero los ministerios públicos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son los que hacen valer esa ley. Así que, por lo tanto, tanto los legisladores como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con todas sus instancias en todos los estados de la República, son los órganos competentes, o son las instancias competentes, o son el Estado, por decirlo de esta manera, quienes hacen efectiva esa ley. Entonces, cuando hablamos de Estado con E mayúscula, significa poder o gobierno. Cuando se hable de Estado con E minúscula, este Estado se va a poder referir a una federación, a una entidad federativa, como Baja California, se puede referir al estado sólido de la materia, si es líquido, si es gaseoso. También se puede referir al estado civil de una persona, si es soltero, si es casada, si es viudo, si es divorciado. Entonces, cuando vean estado con E minúscula, se refiere a una entidad federativa de los 32 que existen, al estado de la materia, en física o en química, y en química, perdón, y también se puede referir al estado civil de una persona, su condición social. Eso es en cuanto al Estado. Bueno, esas son sus excepciones. ¿Cuál es la finalidad de la ley? La finalidad que tiene la ley es encauzar la actividad social hacia el bien común. ¿Qué es la actividad social? Por actividad social vamos a entender los actos, los comportamientos. Esos actos son los que tiene que regular, tiene que regir, o de alguna u otro modo, dicho de otra manera, limita o condiciona los actos de la humanidad, los condiciona, los limita o los rige hacia el bien común. ¿Y qué es el bien común? Por bien común entendemos toda la persona, toda la sociedad busca el bienestar, toda la sociedad busca la felicidad, busca la paz, busca la tranquilidad. Bueno, habrán sus excepciones de personas quienes no persigan eso, pero según Aristóteles dice que todo ser humano, el fin último y el fin máximo y el más noble y el más ennoblecedor, dice él, es la aspiración a la felicidad. ¿Y quién garantiza eso o quién debe garantizar esa felicidad? El Estado. El Estado es el responsable de garantizar que todos los seres humanos alcancen esa felicidad, es decir, ese bien. Se le llama bien común o también se le llama bien público. ¿Cuál es el bien público o el bien común? Es lograr la felicidad. Para atenderlo de otra manera, el Estado debe garantizar, debe poner todas las condiciones necesarias, políticas, sociales, artísticas, educativas, culturales, científicas, de salud, etcétera, etcétera, en una sociedad, en todos los entornos de la sociedad, poner instancias o elementos para que el ser humano o para que todo ser humano alcance su desarrollo pleno e integral. ¿Cuál es el desarrollo pleno e integral? En lo social, en lo físico, en lo mental y en lo espiritual. Es decir, que alcances el desarrollo en lo social, es decir, en todos los aspectos de tus relaciones con la familia, con los amigos, amistades, etcétera, etcétera. Instituciones en las que te vas a hacer a partidario. En lo físico, es decir, que desarrolles tu cuerpo a través del deporte, a través de otras instancias. En lo mental, a través de las facultades académicas, es decir, de lograr una carrera, desarrollar el intelecto. Y en lo espiritual, es decir, encontrar la plenitud, el gozo, el consuelo, la paz, la armonía en la naturaleza, en tu sociedad limpia, en un país del libre diálogo, etcétera. Entonces, el Estado es el que es responsable de que los seres humanos logren este bien público o este bien común. ¿Y cómo lo van a lograr? A través de la aplicación efectiva de la ley, porque la ley va a regir y limitar la conducta y la actividad social. Y toda aquella conducta o actividad social que no, de los seres humanos, que no se encauce, que no esté que no se deje encauzar por la ley, pues va a necesitar o va a meritar una sanción. Es decir, toda ley trae aparejada, por cada artículo, por cada norma que se enuncia, trae aparejada una sanción a la cual el sujeto se va a ser responsable de cumplirla.
Bueno, vamos a pasar ahora con las características. Bueno, voy a releerles aquí rápidamente. La ley en la Constitución o en las varias muchas leyes se establecen lo que está permitido, lo que está prohibido y cómo se va a sancionar eso que está prohibido en dado caso que una persona transgreda una ley. Aquí hay algún dato que les voy a comentar. Muchas veces cuando yo he escuchado esto, cuando los automovilistas, dice, es que el policía me infraccionó. Error. El policía no te infracciona. Tú eres el que infraccionas. Infracción significa quebrantamiento de una ley o de una norma. Entonces, el policía no te puede infraccionar, no te puede hacer que tú quebrantes una ley. Tú quebrantas la ley, por ejemplo, al dar vuelta en donde no está permitido, al pasarte un semáforo en rojo. Eso es infracción. Entonces, lo que te hace el policía no te infracciona, el policía te sanciona porque tú infraccionaste la ley, porque tú quebrantaste o rompiste la ley. Entonces, toda norma, por muy simple, por muy pequeña que sea, trae aparejada una sanción a la cual el sujeto se tiene que apegar o adecuar para que esa ley se haga efectiva. Naturalmente que hay formas en que uno dialoga con el juez y hacen acuerdos para poder pagar la multa, la sanción. Eso es lo que sí se puede hacer, pero la ley es flexible hasta cierto punto. Ahora, las características de la ley generales, ya lo habíamos comentado por aquí, general que aplica para todos los individuos, niños y niñas, hombres, mujeres, ancianos y ancianas, y de toda condición, clase, raza o etnia. Son abstractas porque no detallan prácticamente todo lo que uno quisiera saber en un artículo. Se tiene que interpretar más bien. Impersonal. Cuando dice impersonal, no significa que es específicamente solo a un grupo de personas. Por ejemplo, o que haga exclusión, como los legisladores y los ejecutivos, o el ejecutivo en este caso, perdón, que son la máxima autoridad. Pues nosotros, como tenemos un alto cargo, nosotros no aplica la ley, sino que la ley aplica incluso hasta al presidente de la República y a todos sus demás órganos que son competentes en la elaboración de la ley. No hace acepciones. Entonces, aquí la ley es impersonal. Obligatoriedad, decíamos hace rato que la ley se cumple, o sea, tiene que cumplir, nos guste o no nos guste, aún en contra de nuestra voluntad o nuestro deseo, se tiene que cumplir o tiene que prevalecer la ley. Nadie puede hacer justicia por su propia mano. Bueno, ya me quedan 10 minutos para ir cerrando esta clase. Y retroactividad. La irretroactividad es una característica de la ley que significa que es la ley, una nueva ley que se aprueba, que se dicta o que se sanciona y se promulga, rige a partir de su vigencia, es decir, a partir de cuando ya entra en vigor, cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación. Normalmente, las leyes, ya que son aprobadas en el Senado y el Ejecutivo también la ha firmado, al otro día es cuando sale en el Diario Oficial de la Federación. Eso es como la regla más normal. Y entra en vigor a partir del día que sale en el Diario Oficial de la Federación, ya sea el otro día. Pero dicen algunos otros juristas que también hay leyes que aun cuando el Ejecutivo ya la haya firmado, no entra en vigor sino hasta 30 días después, pero eso se debe a otras condiciones. Pero usualmente la norma dice que al momento que el Ejecutivo ya le puso la firma y al otro día se publica en el Diario Oficial de la Federación, a partir de ese momento ya esa ley entra en vigor y va a regir hacia el futuro, ¿sí? Va a tener vigencia a partir del día de hoy. Por ejemplo, si hoy es 24, hoy se creó una nueva ley, a partir de hoy en adelante va a regir esta ley. No puede regir hacia actos o hechos que ya se han sido juzgados anteriormente. Ok, pero también hay otra condición de la ley o otra característica, que es la retroactividad. La retroactividad, esta es lo opuesto a esto. Puede ser, no siempre, que haya alguna ley que tenga efecto, que se cree, por ejemplo, hoy se creó 24 de noviembre de 2020, y que pueda tener efecto en algunos hechos pasados o en algunos casos pasados. Pero son excepciones y dicen los juristas que normalmente estas leyes que van a tener actividad o efecto en casos pasados siempre van a procurar que sean favorables para el reo o la persona que ya fue procesada.
si digamos un sujeto fue sancionado con 25 años de prisión y se crea una nueva ley, o sea, se hizo una modificación a esa ley anterior y va a tener retroactividad, va a tener vigencia su efecto en el anterior, la ley, en lugar de que el sujeto iba a pagar 25 años de sanción o de condena, pueda que se le reduzca a 23, a 22 o hasta 20 años. Es decir, que le sea favorable a la persona que ya fue procesada, pero no va a decir, bueno, va a tener retroactividad y le vamos a aumentar 25 años más y que va, en lugar de 25, ahora van a ser 50 años más de condena. Entonces, eso no funciona. Siempre va a ser en beneficio al reo o a la persona que ha sido juzgada o procesada. Pero eso es muy raro que salgas. Generalmente, las leyes siempre son con carácter de irretroactividad, que siempre van a regir hacia el futuro, a partir de su día de publicación en el Diario Oficial de la Federación. Otra característica de la ley es que puede haber conflicto en el espacio. ¿Qué es esto? Es que las leyes son creadas para un territorio, ya habíamos dicho, para un territorio en específico. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos rige para el país de México, a todos sus territorios, todos sus estados. Pero también puede haber ocasiones en que una ley que rige solo un país pueda tener vigencia o pueda tener eficacia más allá de nuestras fronteras, como en España, como en Estados Unidos, como en Canadá, como en otro país. Puede ser el caso, no siempre, no se da en caso. ¿Cómo es esto? A través de un principio que se llama extraterritorialidad. Es decir, que nuestra ley, algunas de nuestras leyes, por ejemplo, las de Tratado de Libre de Comercio, las leyes de comercio internacional, y ahí vemos el derecho público internacional o el derecho internacional privado también, que tienen aplicación con acuerdos con otros países y son vigentes y se hacen válidos en otros países en los cuales siempre haya un convenio. También hay leyes de otros países que tienen su aplicación aquí en México, pero esos son basados en el principio de extraterritorialidad. Bueno, pero esas son las características más generales de la ley. Bueno, si tienen alguna pregunta, algún comentario, me lo pueden hacer aquí en el chat. Mientras yo voy a tomarles una captura de pantalla a la lista, aquí a las asistencias para que ustedes queden registrados en la clase de hoy. Bueno, hoy estuvieron 29 personas, 29. Ok. iPhone de René dice, hola, Dana Alcántara, presente. Ok. Muy bien, chicos. Ya les tomé asistencia a través del chat que está aquí, donde están sus nombres. Ok. Muñecos y muñecas, les agradezco mucho su atención y que hayan participado. Fue nominado en los Grammys. BTS fue nominado en los Grammys. Hola, Raibel. Qué show, dice. Bueno, chicos, no sé si tengan algún comentario, alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, entonces les agradecemos su asistencia. Sale pues. Bye a todos. Feliz día. Que tengan bonito día. Perdón, no les había activado la semana. Ahorita les voy a activar la semana. Disculpen, se me fue el rollo ayer. Andaba yo todo bien norteado. No llores, Daniela. Gracias. Que tengan bonito día. Hoy les activo la semana y pásenla bien. Cualquier duda, pues ya saben, ahí escriben en el chat si es que tuvieran dudas. Gracias por su asistencia. Nos vemos el próximo viernes. Dale, a todos, bonito día. Gracias. Bye.
Buen día. Gracias también. Gracias, Jan. Hasta la próxima. Tienen otra clase, creo, ¿verdad? Ahorita, ¿no? Ah, qué suave. Sigan durmiendo. Aprovechen el día. No a laborar. Bueno, está bien. Ánimo en tu trabajo. Sale pues, mucho éxito. Nos vemos en la próxima. Bye. Bonito día. Igual, Jazmín. Igual.